Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ya no se ve tanto eso? Eso todavía se ve, hermanos. Ahorita decía que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De los siglos y por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Lo que pasa es que en el siglo XXI hay una influencia espírita en la vida de los cristianos. Y no es algo que viene de adentro, sino que es algo que viene de afuera. Que empieza a influenciar a la frialdad espiritual, al desánimo, al desaliento espiritual y físico. Pero yo sigo creyendo que Dios es todopoderoso y puede levantar hombres y mujeres en esta mañana que digan: yo quiero volver a los tiempos de ayer y quiero volver a los tiempos de hoy y a los tiempos de mañana, porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos. Bueno, hermanos, como les decía, una bendición muy grande estos cultos para nuestro Dios, porque podemos reunirnos todos juntos a alabarlo. Y leíamos en Éxodo capítulo número 12, y vamos a empezar a entrar un momento en una etapa histórica bastante importante. Resulta que era el primer mes del año eclesiástico judío, y allá denominaron este evento, esta fiesta solemne, como la Pascua. ¿Ustedes saben qué es la Pascua? Sabemos qué es la Pascua. La Pascua es una importante festividad judía que conmemora el éxodo o la salida de los israelitas de Egipto. Es una conmemoración histórica, y eso se presenta porque dice la palabra del Señor que eso va a ser de generación en generación. Es decir, nació ya en el primer mes del año eclesiástico, pero trascendió de generación en generación hasta los días de hoy. Y esa fiesta es muy importante para el pueblo de Israel, porque recuerdan por medio de esta celebridad, recuerdan cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Y era ya tal vez de noche, y todos los ancianos de Israel y todos los ancianos del pueblo empezaron a regar o a pasar la voz. Va a pasar algo esta noche histórico. Algo a partir de esta noche nada va a volver a ser igual aquí en nuestro pueblo, porque ustedes saben que en aquellos días el pueblo estaba cautivo allá en Egipto y eran esclavos. Había una esclavitud tremenda. Sin embargo, ellos tenían como algo en el corazón que les decía: no, a partir de esta noche todo va a ser completamente diferente. Y comenzaron a prepararse, comenzaron a reunirse, y dice la palabra del Señor que establecieron un pacto. Dice el capítulo 23, el verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Yo quiero establecer en esta mañana una analogía entre lo que fue el heridor de aquellos tiempos y el heridor del siglo XXI. La palabra del Señor declara que el enemigo o el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el diablo se ha convertido en un heridor de almas y en un heridor de cuerpos y de mentes y de corazones. ¿Por qué? Porque el diablo ejerce, como les decía ahorita, una influencia muy grande en la vida de los seres humanos. Pero yo creo que en esta mañana hay conmigo en este lugar personas que estamos influenciados por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? La palabra Pascua proviene del hebreo pesach, que significa pasar de largo, o también significa protección. ¿Qué es proteger? Es cuidar del peligro, ¿cierto? Cuando algo se encuentra en inminente peligro, uno lo que busca es protección. ¿Cierto que sí, hermanos? Pero también la palabra del Señor declara por medio del salmista que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y defiende. Entonces dice la palabra del Señor. Es decir, cuando yo voy confiado en el Señor Jesucristo, hay un cerco de protección
que me defiende de todo mal y peligro, me defiende de las aflicciones, me defiende de las angustias, me defiende de la muerte, me defiende del pecado y me defiende del heridor que es el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les decía que Dios en ese mismo día estableció un pacto directo con el pueblo y le dijo a Moisés que hiciera una serie de cosas. ¿Para qué? Para formar un cerco de protección en las casas de los primogénitos de Israel. Porque dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahí se estableció entonces un pacto entre Dios y los ancianos de Israel. El Señor les prometió, les dijo: yo los voy a sacar de esta cautividad, los voy a sacar de esta esclavitud, pero ustedes van a hacer algo especial en esta noche. Van a tomar hisopo y van a rociar en el dintel y en los marcos de las puertas sangre de ese cordero, un cordero por familia, para que cuando venga el heridor de Jehová pase de largo y no les haga daño a ninguno de ustedes. Dios es un Dios de pactos desde el principio hasta los días de hoy, porque ¿sabe qué significa testamento? Testamento significa pacto. Y la Biblia, que es una colección de libros, está dividida en dos pactos importantes o fundamentales: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ustedes ven que hay dos cosas muy semejantes en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, y son los sacrificios de corderos, el derramamiento de sangre. Entonces usted se preguntará: ¿por qué la sangre es tan importante? Tanto para los judíos como para la iglesia, como para todos a través de la historia, la sangre ha sido y será importante. Y sabe algo, hermano, nosotros hemos sido limpios por una sangre que es perfecta, que es pura, sin contaminación, sin mancha alguna. ¿Y sabe cuál es esa sangre? La sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que es Dios manifestado en él. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Dios de pactos, si uno a través de la historia puede entender que ha habido muchos pactos. Yo quiero que hagamos la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo número 18, verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 1. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco la parte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Es decir, había un pacto establecido entre David y Jonatán, y este pacto es muy muy importante, porque parece ser que cuando nosotros hablamos de pactos, tenemos primero que todo que definir qué es un pacto. No pacto, pacto. Pacto es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es decir, cuando hay un pacto tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Yo no puedo hacer pactos conmigo mismo. Tiene que haber un segundo o un tercero bueno. Y tiene que haber un compromiso. Y existen muchos tipos de pactos. Los hermanos que son casados o las hermanas saben que el matrimonio es un pacto que se establece entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Cuando usted le promete fidelidad a su esposa, está comprometiéndose con ella y con usted mismo y con Dios como tal. Es decir, que ahí hay un juego de tres personas o tres componentes. Es decir, los pactos son irrompibles. Cuando usted establece un pacto, hay un compromiso de tal forma que usted lo debe cumplir a cabalidad. No importa lo que tenga que pasar, tiene que haber un compromiso total y rotundo de su parte. Resulta que David y Jonatán establecieron un pacto, y por muchos problemas que pasaron, dificultades, pasaron los años, el pacto permaneció.
Y usted lo puede comprobar allá también en el segundo libro de Samuel, capítulo número 9. Segundo libro de Samuel, capítulo número 9, verso 1. Bondad de David a Mefiboset. Y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ahí David, a pesar de que había pasado muchos años, David recordó que había establecido un pacto con ese amigo Jonatán, que era de la casa de Saúl. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir y con Amiel en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo a David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues que labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Esta historia es muy conocida, todos la conocemos, pero yo quería traer la colación porque aquí se cumple cabalidad ese pacto que unos años atrás había establecido David, el rey de Israel, con Jonatán. Entonces, hermanos, decía Dios es un Dios de pactos. Y cuando nosotros vivimos a sus pies y cuando le conocimos, establecimos un pacto eterno con Él. Porque, ¿sabe? Hay pactos temporales y pactos eternos. Cuando usted establece un contrato laboral o un contrato de arrendamiento, usted establece un pacto por 3 meses o por 6 meses, pero hay también contratos a término indefinido, ¿cierto que sí? Pero ¿sabe algo? Dios es misericordioso, estableció con nosotros un contrato o un pacto a término indefinido. Es decir, Él nunca lo va a acabar. Tal vez si usted es negligente y tal vez no hace las cosas como Él quiere, ese contrato puede acabarse. Pero de parte de Dios ese contrato permanece ahí por siempre. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos me van a creer? Entonces Dios es un Dios de pactos. Y vemos otro pacto bastante importante, y en este quiero centrarme un poco más. Y vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, capítulo número 12, verso 1. Génesis capítulo número 12, a partir del verso 1. Yo creo que este es el pacto más trascendental que ha habido en la historia de la humanidad, o por lo menos para el pueblo cristiano y el pueblo judío, porque sabe algo, fue un pacto que estableció Dios y Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué le digo que es un pacto bastante trascendental? Porque hasta ahora permanece este pacto. Porque Dios lo que promete lo cumple. Porque aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Entonces no van a creerlo. Y Dios, a través de toda la historia, ha permanecido fiel a este pacto. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tal vez nosotros somos hijos de Abraham por la fe, o también por linaje, no sé, por sangre. Pero lo único que sabemos es que aunque Dios estableció este pacto con Abraham, también estableció un pacto con usted y conmigo.
Es un pacto inquebrantable, irrompible y ha trascendido de generación en generación. Y vemos también ahí en el mismo libro de Génesis, capítulo número 17, verso 1, que hay una señal como pacto. El verso 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es decir, para que haya un pacto, tiene que haber también una señal como pacto. Hablamos ahorita del matrimonio. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? El anillo de bodas. Cuando usted ve ese anillo, usted dice: ese hermano, esa hermana tiene un pacto establecido, son casados. Es un pacto que no se puede romper. De igual manera, este pacto que estableció Dios entre él e Israel fue un pacto y fue la circuncisión. Cuando un hombre era circuncidado, era parte del pueblo. Por eso se habla de incircuncisos, personas que no hacen parte de ese pueblo. Pero Dios, aunque no éramos pueblo, nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, has venido a ser pueblo, porque Él nos llamó y nos hizo como uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pactos. Se han establecido pactos a nivel social, a nivel religioso, a nivel moral, y los diplomáticos y políticos establecen pactos y dicen: ya no vamos a pasar tu frontera porque hasta a partir de este momento habrá paz. Vamos a establecer un pacto de paz. Y Dios en aquella noche, allá volviendo al principio, en aquella noche de Egipto, tal vez fría, dijo: yo voy a sacarlos de esta tierra, pero yo les voy a mostrar algo. Yo, como señal de ese pacto que establecí con ustedes, les voy a dar unas instrucciones para que ustedes se libren de aquella terrible noche. ¿Y cuál fue esa señal? Fue un cordero. Un cordero que cada familia debía tomar, degollar, y debía tomar esa sangre y esparcirla por la puerta, y esparcirla por el dintel y por los marcos, por las columnas. Y cuando esa sangre se mostraba como señal divina de los cielos, el heridor pasaba de largo, porque eso es paso, es pasar de largo. Y vamos a mirar como leímos en el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue la tierra de Egipto. Volviendo al siglo, es necesario, es fundamental renovar ese pacto que hicimos con Dios. ¿Por qué? Porque en este siglo actual está pasando el heridor por nuestras casas, está pasando el heridor por nuestras familias, y está comenzando a hacer una obra maléfica en nuestros hogares, en nuestras vidas. Pero sabe algo, yo esta mañana quiero invitarlos, vamos a renovar ese pacto con Dios. Y en esta mañana yo quiero invitarlos por fe. Vamos a decirle al Señor: Señor, Gaitán va a renovar ese pacto contigo, porque no queremos que el heridor pase y nos destruya. Y aquella noche los ancianos comenzaron a reunir a sus familias y a los primogénitos, y se entraron, no sé si empezaron a orar y a esperar el momento terrible aquel, y empezaron a glorificar al Señor.
y empezaron a empezar a generar esta, ¿cómo les digo, hermanos? Comenzó a celebrarse esta fiesta conmemorativa, porque dice el verso 14: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ellos comenzaron a adentrarse allá, no sé, al recinto, y comenzaron a adorar y a esperar el momento terrible. Y yo me imagino que todos los primogénitos de Egipto estaban tranquilos, desapercibidos, porque no sabían cuál terrible cosa habría de pasar. Pero los ancianos y los primogénitos de Israel sí estaban apercibidos, porque ellos sabían que esa noche pasaría algo terrible, algo terrible. Y sabe algo, el diablo en nuestras generaciones está como un heridor, está atacando de una manera impresionante a las familias. Y a mí me preocupa muchísimo, porque no solamente ataca a los hermanos adultos y a las hermanas ancianas y adultas, sino que está comenzando a atacar a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Pero en esta mañana hay una iglesia reunida como primogénitos de Dios, que declara libertad y declara que va a tomar de la sangre del Cordero Redentor y va a comenzar a esparcir esa sangre por las vidas de los jóvenes. Porque aunque el diablo quiere estropear aquellas vidas, yo en esta mañana declaro victoria en el nombre de Jesús, y declaro sanidad y liberación por medio de la sangre del Cordero Redentor. Y saben, no tenemos una sangre cualquiera, porque esa sangre que corrió por la cruz del Calvario, esa gota de sangre era una gota de limpieza. El salmista decía: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La sangre es roja, pero tiene la capacidad de limpiar el pecado, tiene la capacidad de limpiar y de purificar las vidas. Por eso, hermanos, en esta mañana necesitamos un toque de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos tomar un poco de hisopo por la fe y untarlo con la sangre del Cordero y comenzar a inmunizar las vidas de los hermanos. Y si usted, hermana, tiene momentos difíciles, y si usted, hermano, está pasando por un momento de aflicción y de angustia, yo quiero invitarlo para que tome el hisopo y la sangre de Cristo y comience a esparcirla. Porque usted no sabe los peligros tan inminentes que hay cuando su esposo sale para el trabajo. Y a veces, bueno, mi amor, Dios le bendiga, pero sabe, tiene que ir más allá, porque usted no sabe si su esposo va a regresar en la noche sano y salvo, porque hay muchas cosas, muchos peligros ahí afuera. Pero qué bueno que en esta mañana una mujer de fe se levante y comience a decirle: Señor, a partir de este momento tomo el hisopo y tomo la sangre y la voy a esparcir sobre mi hijo adolescente, porque aunque se está yendo el mundo, tu sangre tiene la posibilidad de cruzar un cerco de protección. Porque ¿cuántos me ayudan a creer que la sangre tiene poder? Tiene poder la sangre de Cristo, tiene todo poder la sangre de Cristo. Y yo quiero invitarle, joven, niños, vamos a acercarnos a este altar y vamos a esperar que rocíe un poco de sangre de allá de la cruz del Calvario. Vamos a hacer esto por la fe. Y los adolescentes, y si hay un hermano y un hermano que quiere acercarse y quiere poner estos jóvenes y estos niños en las manos del Señor, lo puede hacer en este momento. ¿Saben? Me duele porque las familias se están destruyendo. Las familias se están destruyendo y nos preguntamos por qué. Y la hermana dice: pero mi esposo, ¿por qué está tan frío? ¿Por qué ya no está cariñoso conmigo? Porque el enemigo está haciendo una obra maléfica. Porque el hermano se pregunta: mi esposa, ¿será que ya no me quiere? Mi esposa ya no está cariñosa conmigo. Porque sabe, el enemigo quiere destruirlos. El enemigo quiere causar mucho mal. El enemigo quiere herir la primogenitura. Pero yo en esta mañana declaro victoria en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero Redentor. Por la fe, mira el Calvario. Y ese jovencito que se está perdiendo en las drogas, en el vicio, ese jovencito lo vamos a poner en esta mañana en las manos del Señor. Esa familia, ese esposo que quizás ya no es cariñoso contigo, lo vamos a poner en esta mañana en el nombre de Jesús.
Lo vamos a poner en las manos del Señor, porque el enemigo quiere destruirnos, pero nosotros tenemos uno que es más poderoso, porque el enemigo quiere atarnos, pero aquí está Dios, que es todopoderoso. ¿Y sabe qué va a hacer usted con esa aflicción y esa cadena? La va a poner debajo de sus pies y la va a pisotear. Y la va a hollar como a serpientes y a escorpiones. Porque sabe algo, usted no está solo. Porque aunque el diablo quiere decirte que estás solo, que tu hijo está solo, que tu esposo está solo y tu esposa está solo, contamos con la bienaventuranza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira el Calvario por la fe en esta mañana y dile al Señor: Señor, necesitamos de tu sangre preciosa. No puede ser en vano tanta sangre derramada. Necesitamos en esta mañana, Señor, que esparzas una gota, aunque sea de tu sangre, en nuestra vida. Queremos renovar este pacto que tenemos contigo, Señor. A veces nos sentimos cansados y angustiados, pero ¿saben? Nuestras armas no son armas cualesquiera. Nuestras armas, declara la palabra del Señor, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Necesitamos un poco de esa sangre, Señor, esa preciosa sangre. Límpianos, Señor, purifícanos con hisopo. A partir de este momento, las familias de Gaitán no van a ser iguales, porque tu sangre, Señor, va a estar en sus hogares, Señor. Porque tu sangre preciosa va a estar en los adolescentes y en los niños, porque ellos serán grandes, porque tú prometiste que en tu nombre benditas todas las familias de la tierra. Si el enemigo nos está ganando la batalla, Dios nos hará ganar la guerra en esta mañana. Y la pelea es peleando, como dicen por ahí. Y como queremos bendición y derramamiento del Espíritu Santo, si a veces hasta nos cuesta derramar una lagrimita delante de la presencia del Señor. Pero esta mañana está la cruz del Calvario. El Cordero aún está destilando sangre. El Cordero aún está destilando sangre preciosa. Esa es la sangre que necesitamos, Señor. Esa es la sangre que necesita mi vida para ser feliz. Esa es la bendición, Señor. Esa es la fuente que salta para vida eterna, Señor. Oh Jesús, comienza a purificar, Señor, con el fuego de tu Espíritu. Oh Cristo bendito, nuestros niños y adolescentes no se pueden perder en el mundo y en el vicio y la aflicción. Nuestros niños y adolescentes van a ser hombres y mujeres que llevan las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree en tu nombre, Señor. ¿Por qué no sigue clamando? El enemigo está atacando a las familias, pero aquí hay un pueblo que le adora al Señor. Aquí hay una madre, aquí hay un padre abnegado por sus hijos. Aquí hay un esposo y una esposa que a partir de ese momento han renovado su pacto y van a establecer un compromiso contigo, porque ya no queremos ser iguales, Señor.
Jesús que mi maldad quitó, en un mundo nuevo vivo ya, en la sangre de creación, bajo de la sangre de la creación, bajo de la sangre de la creación, bien seguro me hallo y constantemente